Capítulo 19. El quinto miembro. Así que allí estaba Jaune, en la sala del equipo, celebrando una reunión, con la nueva integrante muy por encima. Agradecía que Pirra estuviera allí para ayudar. Ya había sido bastante difícil explicárselo todo, pero a Ren y a Nora, bueno, lo superó. Las reacciones fueron opuestas. Ren, sorprendido y atónito, con los ojos abiertos por la sorpresa. Nora era, bueno, Nora. Tienes una alien. El grito de Nora se silenció rápidamente cuando un zarcillo del brazo de Jaune cruzó la habitación y le tapó la boca. SHHH. Susurró Jaune. Nora, no hables tan alto, es un poco sensible a que la gente lo sepa. Nora intentó hablar pero con el simbionte cubriendo suavemente su boca sus palabras quedaron amortiguadas. Creo que ya pueden irse, le dijo Pirra a Jaune y Valor. Ah, cierto, lo siento. Jaune retrajo al simbionte. Hazlo otra vez. Nora sonrió alegremente. ¿Qué? ¡No! Jaune no estaba seguro de querer hacerle eso otra vez. También podía sentir la aprensión de Valor. Entonces recordó la lengua de Nora sobre el simbionte cuando éste le cubrió la boca. Espera, ¿lo lamiste? Tenía curiosidad por saber a qué sabía, dijo Nora encogiéndose de hombros con indiferencia. Y para tu información, sabe un poco terroso con un toque a licor. Jaune parpadeó porque esa era información, no estaba seguro de querer saber a qué sabía su simbionte. En mi larga vida nunca me han lamido solo para ver a qué sabía, no me gusta, tal vez fue un error decírselo, fue tu idea. Y estoy teniendo dudas, bueno, ya es demasiado tarde. Ren notó las extrañas expresiones faciales de Jaune cuando algo hizo clic. ¿Estás hablando con él ahora mismo? Ah, sí, lo siento, sí. Jaune se rascó la nuca mientras el traje se retiraba, dejándolo con su ropa habitual. Me he acostumbrado tanto que ya ni siquiera pienso en ello. Ya veo, dijo Ren con sencillez, pero su mente iba a 1000 por hora. Esta revelación le traía tantas cosas que le costaba adaptarse. Primero, que los extraterrestres sí existían, que no estaban solos en el universo. De hecho, según lo que explicaron Valor, Pirra y Jaune, el universo estaba lleno de vida. Otro era que Jaune les ocultó esto. Al principio, empezaba a preocuparse de que este simbionte pudiera estar influenciándolo. Sé que es mucho para asimilar, explicó Pirra. Yo también tenía dudas, pero al conocerlo mejor, me di cuenta de que solo buscaba lo mejor para Jaune. Sí, ha sido de gran ayuda y, sinceramente, ha sido un buen amigo, dijo Jaune con sinceridad. Sé que lo mantuve en secreto, pero no es fácil sacarlo a la luz. Además, estaba un poco inseguro, ya que en la mayoría de las películas que he visto, los extraterrestres son los malos, y temía que pensáramos inmediatamente que era un extraterrestre malvado que quería conquistar el planeta o algo así. ¿Y estás seguro de que no lo es? Preguntó Ren. No, Ren, vamos, dijo Jaune en nombre de su compañero alienígena. Tengo que preguntarte, dijo Ren, alzando una mano en defensa. ¿Qué sabes de él? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo sabes que no te está afectando mentalmente? ¿Cómo entró en ese asteroide? Preguntó Ren. Valor hizo una mueca al no haberle explicado eso con exactitud, y sintió que Jaune se dio cuenta de repente de que nunca le había preguntado eso. Valor notó que Ren estaba siendo cauteloso. Sería un poco más difícil tranquilizarlo. Valor pidió permiso para tomar el control mientras Jaune relajaba los controles. El simbionte se formaba de nuevo a su alrededor. Esa era mi prisión, explicó Valor. ¿Prisión? Preguntó Pirra. Valor asintió y luego miró a Ren. Me preguntaste, así que te lo digo. Verás, hay un intercambio entre ser anfitrión y simbionte. Hay una unión entre nosotros, podemos convertirnos en un solo ser y, a la vez, en un individuo. Debido a este progreso, se produce una especie de intercambio entre nuestras mentes. A medida que él aprende de mí, yo aprendo de él. Jaune ha ganado un poco más de confianza al tenerme presente en su mente. Pero hay un aspecto más oscuro. Mi especie también se ve influenciada por los anfitriones. Por eso, nos esmeramos en elegir a nuestros anfitriones. Si elegimos mal, pueden arraigarse aspectos negativos en nosotros. Entonces, si te toca un buen tipo como Jaune, ¿estás bien? Preguntó Nora, creyendo seguirla, y Valor asintió. ¿Y si eliges a un tipo malo como anfitrión? Valor hizo una pausa mientras respiraba hondo. El grupo con el que estaba aterrizó en un planeta muy lejos de aquí ya hace muchísimo tiempo. No tengo ni idea, pues estuve en una roca flotando en el espacio durante mucho tiempo. Pero creíamos haber encontrado buenos anfitriones, al menos yo.
Pero los demás no, estaban siendo corrompidos lentamente por los impulsos más oscuros de sus anfitriones. Me arrancaron de mi anfitrión. Jaune sintió el dolor en esa declaración mientras destellos de recuerdos acudían a su mente. De lo doloroso que era física, mental y emocionalmente. Mi anfitrión no sobrevivió y, como castigo, me dieron una muerte lenta. Me encerraron en una roca alrededor de la órbita del mundo y me enviaron al vacío para morir lentamente con el tiempo. Podemos sobrevivir durante muchos siglos o más sin un anfitrión ni otros de nuestra especie, si logramos conservarnos, pero eventualmente, necesitaremos un anfitrión. Así fue como quedé atrapado en esa roca. En cuanto a tu pregunta sobre si lo estoy influenciando, sí y no, es la misma influencia que todos ustedes tienen. La gente puede influir en ti en la vida, pero es mucho más intensa entre un simbionte y su anfitrión debido a la unión que tenemos. En algunos casos, las personalidades resuenan y se retroalimentan. He oído que algunos incluso adoptan la personalidad completa del anfitrión debido a su compatibilidad. ¿Esto responde a tus preguntas? Ren percibió la emoción en su explicación. Sintió la gran pérdida al hablar de haber sido arrancado de su anterior huésped. Aún le costaba un poco acostumbrarse a la idea de que Jaune compartiera su cuerpo sin ningún efecto secundario, pero al menos se reservaría su opinión. El simbionte no había hecho nada abiertamente hostil. Jaune no sabía qué pensar. Nunca había visto este lado de su simbionte. Nunca me lo habías dicho antes. Es doloroso pensarlo. Y era cierto, para un auténtico Clintar, el vínculo entre simbionte y huésped era algo preciado. Perder a su huésped era como perder una parte de sí mismo. Sabían que probablemente sobrevivirían a sus huéspedes, pero eso no aliviaba el dolor. Los simbiontes quizá no tuvieran los lazos familiares que la mayoría de las razas inteligentes tenían, pero cuando te vinculabas con otro ser a tal nivel, era imposible no sentir nada. Sin embargo, Nora inmediatamente se acercó y abrazó a Jaune / Valor mientras el simbionte estaba sorprendido por sus acciones. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valor confundido. Sonabas como si necesitaras un abrazo, así que te daré uno, le dijo simplemente Nora al extraterrestre. Valor no sabía qué decir ante algo así. Nadie le daba un abrazo, por así decirlo. Se sentía extraño. Había sentido abrazos, sí, pero eran para los anfitriones, nunca para sí mismo. No estoy seguro de qué hacer aquí, simplemente abrázala de vuelta, respondió Jaune. Así que el simbionte la abrazó torpemente. Se sentía tan extraño ser el centro de afecto por una vez. Su especie no era precisamente cariñosa con otros fuera de sus anfitriones. Eran la única experiencia de conexión real que tenían. Si bien el abrazo fue agradable, también estaba fuera de su zona de confort, así que decidió que ya era suficiente y regresó a Jaune, donde se sentía más a gusto. Ay, Nora se apartó. Supongo que solo es tímido. Pirra tuvo que taparse la boca ante la idea de que el extraterrestre fuera tímido. Por alguna razón, le resultaba gracioso. ¿Quién había oído hablar de un extraterrestre tímido? No soy tímido, Jaune no dijo una palabra, pero si tuviera que ponerle una descripción a cómo sonaba eso, casi sonaba como si su simbionte estuviera haciendo pucheros. Aún así, esto es lo mejor, Nora rebosaba energía, emocionada. Sabía que Jaune era un gran líder, y ahora que tiene un compañero extraterrestre lo hace aún mejor. Ah, ¿esto significa que tenemos que cambiar el nombre del equipo? Técnicamente ahora tenemos 5 miembros, ¿dónde poner la V? JNPRV, PRVJN, JRVNP. Es difícil, ¿cómo puede Ozpin inventar tantos nombres de equipos si todo es aleatorio? No creo que podamos cambiar el nombre del equipo, no sin explicar por qué, le dijo Pirra. Ah, cierto, compañero alienígena secreto, ¿qué tal si es solo para nosotros? Seguiré dándole vueltas, encontraré la manera de incluir a Valor. ¿Tiene algún apellido que pueda usar? No, de hecho elegí el nombre porque los Clintar no tienen nombres permanentes. Los simbiontes son algo así. Jaune se encogió de hombros, recordando la pequeña lección de historia que le dio su simbionte. A veces, un simbionte llevaba el nombre de varios anfitriones, pero a veces estos preferían un nombre diferente. Ren se frotó la barbilla, aunque no estaba seguro de qué pensar sobre si el simbionte podría aprender más sobre la especie. Además, tuvo que admitir que estaba fascinado por lo que podía aprender. Entonces, ¿qué más pueden hacer?, preguntó Nora con entusiasmo. ¿Y esto? Jaune extendió las manos mientras su uniforme escolar cambiaba a la ropa elegante que usaba cuando estaba con Weiss. Genial, Nora lo miró mientras incluso palpaba los brazos. Parece ropa de verdad.
Así que de ahí sacaste esa ropa, se dijo Pirra en voz baja. Se había estado preguntando eso, a pesar de su explicación, ya que nunca lo vio llegar ni colocarla en ningún sitio. Al fin y al cabo, no era una habitación grande, así que se preguntaba por qué nunca se había fijado en ella. Sí, también me ha ayudado a ponerme en forma, admitió Jaune. Como puede ayudarme a sanar el cuerpo, también puede ayudarme con los músculos. Eso llamó la atención de Pirra. Por supuesto, es por eso que has estado mejorando físicamente tan rápido. Si tus músculos se reconstruyen lo suficientemente rápido y se eliminan los ácidos, puedes entrenar más duro y por más tiempo. Por eso estás mucho más musculoso ahora, sonrió Nora, dándole un pequeño codazo. Sí, ya no tienes grasa de bebé. Nora. Jaune retrocedió un paso, frotándose la zona que se había tocado, un poco avergonzado. Ella solo rió. Ren inclinó la cabeza. Entonces, ¿esto también tiene que ver con tus recientes y extraños antojos de comida? Ah, sí. ¿Necesita algo? Hace una pausa mientras el extraterrestre le dice el nombre, ya que nunca lo recuerda. Fenetilamina, eso es todo. Tengo pastillas para eso ahora, pero por eso he estado comiendo cosas como queso, chocolate, pescado, rábano y demás. Lo tiene, pero las pastillas sin duda le han ayudado. Por suerte, ya no tiene tanta hambre. Espera, ¿no te habría impedido ganar un poco de masa muscular todo ese chocolate que comes? Preguntó Nora. Sí, él puede controlar eso. Podría comer un montón de chocolate sin subir de peso. Jaune se encogió de hombros, y estaba bastante seguro de que podía comer un montón, bueno, Valor sí. Jaune no estaba seguro de a dónde iban las cosas cuando Valor se las llevó. Intentó explicárselo una vez, pero el concepto de un tesseracto viviente le daba un dolor de cabeza. No es justo. Nora lo señaló con celos. ¿Sabes cuánto me cuesta mantener mi cuerpo así? Se sentó en la cama e hizo pucheros con los brazos cruzados. Si tuviera un simbionte, podría comer panqueques cubiertos de chocolate todo el día. Lo siento, Nora, es único y estamos atrapados juntos en las buenas y en las malas. Jaune se encogió de hombros. Aún así no es justo. Todos fuimos a esa misión. Cualquiera podría haberlo atrapado. Nora resopló, odiando haberse perdido esto. Era lo mejor del mundo y cuanto más lo oía, más deseaba tener un simbionte. Parecían geniales, bueno, al menos los buenos. Los malos, que enviaron a Valor sola al espacio, no tanto. ¿Crees que aparecerán más? Preguntó Ren pensándolo bien. Jaune ladeó la cabeza. Dice que no, que era muy probable que apareciera aquí. O sea, no tienes idea de lo grande que puede ser el espacio. Solo he visto un poco y, sí, es enorme. Pirra, que tenía pequeñas vistas similares, podría identificarse con ello. Dice que si apareciera otro, sería dentro de mucho tiempo o habría ocurrido hace mucho tiempo y ya lo habríamos notado. Jaune terminó de dar el mensaje. Se quedaron despiertos un poco más tarde de lo normal simplemente hablando, haciendo preguntas y conociendo al nuevo compañero secreto del equipo. Al día siguiente, Pirra estaba en clase, pero no podía evitar pensar en otras cosas. Principalmente en Jaune y Valor. No podía creer lo que había aprendido ayer. Empezaba a preguntarse cuánto tardaría en sentirse normal con todo esto. Su mente volvía una y otra vez a todas esas imágenes, a todo lo que le habían mostrado. El universo era mucho más vasto de lo que podía imaginar. Entonces miraba a Jaune, viéndolo esforzarse por tomar notas. Sabía que Valor tomaba sus propias notas de todo lo que veía para ambos. Si se fijaba bien, podía verlo inclinar la cabeza como si estuviera escuchando algo, o alguna sonrisa o expresión extraña. Pensaría que solo estaba pensando en algo, lo cual podría haber sido, pero ahora se preguntaba cuánto de eso era una conversación con Valor. Salió de sus pensamientos mientras intentaba concentrarse de nuevo en las lecciones, pero era muy difícil. Ayer había sido algo inesperado, y aunque ahora todos los pequeños y extraños cambios en Jaune tenían sentido en contexto, simplemente le costaba asimilarlo todo. La tomó por sorpresa el timbre, un poco avergonzada por haber vuelto a perder la concentración. Contuvo un suspiro y pensó que hoy sería un día largo. Casi salía del aula cuando la voz de Jan la llamó. Oye, Pemoni, espera, Jan alcanzó rápidamente al pelirrojo más alto. ¿Tienes un segundo? Claro, ¿qué pasa, Jan? Preguntó mientras caminaban hacia la siguiente clase. Bueno, primero, si estás tratando de hacerle ojitos a Jaune, quizás quieras llamar su atención primero, sonrió la rubia. ¿Qué? Le estuviste haciendo ojitos toda la clase, no fue muy sutil de tu parte, bromeó Jan.
Pirra se sonrojó, aunque era consciente de que había estado mirando a Jaune, no pensó en cómo podría confundirse con otra cosa. Oye, no te preocupes, sé lo que sientes, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más la oyera. Pero vaya, qué mal día, ¿te pasó algo? Pirra sabía que no podía contarle a Jan toda la historia. No era su secreto, pero se sentía mal por no compartirlo. Jan se había sincerado y había compartido sus sentimientos por Jaune, y aunque en cierto modo rivalizaban por el afecto del chico, también sentía cierta solidaridad entre ellos. Abrirse en ese café era algo que nunca antes había hecho. Más o menos, dijo Pirra con voz apagada. Principalmente, Jaune y yo nos pusimos a hablar, y luego con nuestro equipo. Así que, nuestro equipo tuvo una especie de experiencia de unión, si te parece. Jan ladeó la cabeza mientras pensaba. Supongo que son asuntos personales del equipo. Mucho. Pirra asintió. Entonces no me meteré, no es asunto mío. Jan podía respetar el espacio personal de alguien, pero solo hasta cierto punto. Si alguien tenía algún problema, su lado de hermana mayor intervenía para intentar ayudar. Mirando a Pirra, no parecía que algo la preocupara. De todas formas, ¿quieres un informe sobre el asunto de Weiss? ¿El qué? Pirra parpadeó. Le pregunté a Weiss cómo le fue con su cita, dijo Jan encogiéndose de hombros. Aunque sacarle información a esa chica es un rollo. En resumen, parecía que lo pasó bien. El rostro de Pirra se oscureció un poco, algo que Jan notó. Sí, pienso exactamente lo mismo, suspiró Jan. Bueno, al parecer a Jaune le gusta su canto y le preguntó si podríamos reunir al grupo para un karaoke. ¿Sabías que Weiss no tenía ni idea de qué era eso? O sea, ¿qué tan protegida es eso? En fin, me lo preguntó y me preguntaba si Jaune ya lo había mencionado. No, no lo había hecho, negó con la cabeza. Pero claro, ayer estuvimos bastante ocupados. Bueno, creo que puedo convencer al resto del equipo. Blake es un caso difícil de resolver a veces, pero creo que puedo convencerla. Ruby estará encantada con cualquier reunión del equipo, así que sería la más fácil. ¿Qué te parece? ¿Crees que puedes convencer a Ren y Nora? Pirra estaba bastante segura de que Nora estaría totalmente de acuerdo, y Ren podría simplemente aceptarlo porque el resto del grupo iría. Tenía que admitir que tal vez salir y hacer algo normal sería justo lo que su equipo necesitaba después de tantas revelaciones. Además, nunca antes había salido con amigos así. Había estado tan concentrada en el entrenamiento y los patrocinadores que apenas tenía tiempo para las pequeñas cosas que se perdía. Venir a Beacon y ser parte del equipo JNPR le estaba mostrando cuánto se estaba perdiendo. Como esto es idea de Jaune, supongo que él está de acuerdo, y yo también. No será difícil convencer a Ren y Nora, afirmó. Jan sonrió ampliamente. Genial, honestamente, creo que esta es una buena manera de relajarse con todos fuera de la escuela. Además, nunca se sabe, quizás llamar la atención de cierta rubia. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par al pensarlo. No tenía mucha confianza en su canto. Nunca lo había hecho antes, y al parecer Weiss era lo suficientemente bueno como para cantar frente a multitudes. Quizás podría acercarse de otras maneras. Al mirar a Jan, vio que la rubia pensaba lo mismo. ¿Que gane la mejor chica? Preguntó Pirra. Jan solo sonrió. Claro que sí, y sin rencores después. Voy a crear un chat grupal, sacó su pergamino. Solo necesito todos los contactos de JNPR y podemos fijar una hora y lugar. Quizás el viernes por la tarde para no tener que preocuparnos por las clases. Pirra asintió, sacando su propio pergamino para darle las lentes de contacto. Faltaban unos días, así que quizá podría participar en ese entrenamiento en el bosque con Jaune. Ahora que Nora y Ren conocían el secreto, podrían ir todos. Sería genial tenerlos con nosotros para que supieran de lo que Jaune era capaz. Además, no estaría de más tener 2 pares de ojos más vigilando. Quizás podrían usarse para monitorear su aura. Necesitaban una forma de evaluarla con seguridad, ya que esa era una de las razones por las que nunca usaban la zona boscosa cerca de la escuela, ya que no había forma de evaluar el nivel del aura durante el entrenamiento. Pero con sus compañeros, cada uno podía conectar sus pergaminos y observar los niveles en caso de peligro. Ella realmente se encontraba esperándolo con ansias, ella realmente quería ver lo que él o más bien ellos podían hacer sin restricciones. Pareces estar de mejor humor, comentó Jan. Oh, ¿sabes qué? Lo estaba deseando, explicó Pirra. Había olvidado que Jan la acompañaba a clase en ese momento, perdida en sus pensamientos. Bien, porque yo también.
le devolvió la sonrisa. Esto va a ser divertido, y eso es lo que debemos tener de vez en cuando. Diversión. Seremos estudiantes solo por unos años. Después, nos dedicaremos a las misiones y a viajar por el mundo. No sé con qué frecuencia nos veremos, si es que después seguimos en equipos. Pirra nunca pensó en eso. Después de graduarse, cada uno seguiría su propio camino o permanecería unido. Al fin y al cabo, no todas las misiones requerían un equipo de cazadoras o cazadores. Disfrutaba de las amistades cercanas que había forjado allí, y la idea de perderlas le producía una sensación de vacío. Entonces espero que al menos nos mantengamos en contacto o trabajemos juntos en el futuro, le dijo Pirra. Claro que sí, además suena divertido asumir misiones reales juntos, asintió Jan, pensándolo. Bueno, ya basta del futuro lejano, somos nosotros los que nos preocupamos por eso. Por ahora, preocupémonos por el presente y ocupémonos de eso. Yo digo que disfrutemos de nuestro tiempo aquí mientras podamos y lo aprovechemos al máximo. Sin duda tienes una forma brillante de ver las cosas, comentó Pirra. Jan se encogió de hombros. Solo me gusta ver el lado positivo de las cosas y centrarme en el aquí y ahora. Solo quiero disfrutar la vida al máximo, ¿sabes? Llegaron a clase y cada uno tomó su asiento habitual. Cuando comenzó la clase, ella trató de concentrarse un poco más esta vez. Vale. Escondite actual de Torchwick, Román, con señas, se desplomó en una silla. Era otro día largo. Tenía que dividir su tiempo entre intentar reunir algunas bandas para reemplazar a la gente de Junior, robar más polvo y adelantarse a la policía. No es fácil ocultar grandes cantidades de polvo, después de todo, y aún no tenía ni idea de por qué lo hacía. Ni siquiera lo vendían. Tenía una fortuna en polvo que podía enviar, pero no podía, al menos no todavía. Le dijeron que cuando terminara con todo en Vale, podría venderlo todo, pero tenía la persistente sensación de que ya lo estaban atacando por la espalda. Claro que estaba acorralado, sin ningún sitio a donde ir, así que se dejaría llevar. Al fin y al cabo, era el camino a la supervivencia y, si acaso, él era un superviviente. Buscaría cualquier manera de seguir adelante y, si hubiera una vía de escape, la tomaría. Por suerte, no se había vuelto a encontrar con ese bicho raro del disfraz blanco, ni con Caperucita ni con nadie más, pero dudaba que fuera algo aislado. Estas cosas nunca lo eran, pero hasta ahora todo seguía avanzando, aunque un poco más lento de lo que le habría gustado. Solo pudo descansar un minuto en la mesa plegable en el medio del edificio de envíos que estaba usando para almacenar todo antes de que Neo le tocara el hombro. Oh, ¿qué pasa ahora? Te juro que si es porque tienes otro antojo de helado, ya tienes edad de sobra para... Se detuvo al oír los pasos de cierto par de zapatos de tacón. La gente solía tener un sonido característico. Cómo se movían, cómo caminaban y cómo sonaba su calzado. Era importante tenerlo en su fila o en el trabajo cuando podías pillar a alguien acercándose sigilosamente, y ayudaba a saber quién podía ser esa persona. Genial, justo lo que necesitaba, pensó mentalmente mientras se recomponía y se daba vuelta para ver a Cinder allí. Cinder, dijo con una sonrisa falsa y me dio la bienvenida. Otra visita inesperada. Cuidado, puedes darle ideas a un tipo. Ella dejó pasar el comentario como siempre, mientras esbozaba una pequeña pero letal sonrisa. Lo sé, pero ese video que conseguiste de esa misteriosa figura vestida de blanco, bueno, mi socio al que se lo enseñé necesita un poco más de trabajo. Bueno, ese es el único que tenemos, dijo Román encogiéndose de hombros. Lo sé, por eso recibirás más, le dijo Cinder. Román hizo una pausa, pues comprendía a dónde iba a parar. ¿Y cómo lo haré? Simplemente causa más problemas, estoy segura de que alguien así aparecerá tarde o temprano. Es solo cuestión de tiempo, después de todo, toda trampa necesita cebo. Llegó a la mesa y se inclinó hacia él. Román tuvo que admitir que tenía razón. Intuía que el joven, y estaba seguro de que era bajo esa máscara, era de los que se metían en líos. Igual que otro niño molesto de rojo que conoció hace poco. Eso va a llamar la atención de todos, policías y cazadores. ¿Crees que no puedes con ello?, dijo ella, burlándose de su ego. Claro que puedo con ello, solo quería que supieras que esto ralentizará el proceso de polvo. Román señaló los grandes contenedores. Puede parecer mucho, pero no lo es todo, y fuiste muy específico al decir que me llevaría todo lo que pudiera. Técnicamente lo dije todo, corrigió. Y dije que eso no es posible, y que la gran mayoría es lo que puedo hacer, replicó. No había forma de robar las reservas de polvo de la gente, y la reserva de la ciudad estaba completamente protegida. Necesitaría un ejército para entrar y salir, y no iba a hacerlo.
Por no mencionar que el polvo que alimentaba la ciudad estaba igualmente protegido con reservas. El único polvo que conseguía era el del transporte o de tiendas y almacenes como el que ocupaban ahora. No estaba seguro de cuál era el objetivo final, pero sin duda elevaba un poco el precio del polvo, aunque dudaba que todo fuera por dinero. Cinder daba la impresión de que, para ella, el dinero era solo un medio para un fin. No, el poder lo era todo para ella, pensó. ¿Qué era peor? El dinero era más fácil de conseguir, pero el poder real, eso no era tan fácil, y hacerlo sin dinero ni influencia lo era aún más. No, ella quería poder personal, el tipo de poder que hacía que la gente se arrodillara ante ti porque sabía lo que podría hacerte si no lo hacías, ese era el nombre de su juego. Normalmente, eran los fanáticos los que disfrutaban de ese tipo de poder, pero había tipos raros como Cinder que no lo eran. Eran pacientes como una víbora esperando el momento justo para atacar. Podía ver que ella era inteligente, y peor aún, ella lo sabía. Román se recostó y notó algo. ¿No vas a cuidar a los niños hoy? ¿Están investigando algo para mí? Cinder no les dijo que estaban enviando mensajes a unos cuantos buzones de colmillo blanco para mantenerlos al tanto y que Román sería un aliado. Por suerte, los mensajes llevaban la firma de Adam, así que, incluso con las reacciones negativas de trabajar con un criminal humano, serían obedecidos. Otra razón fue que las bromas entre ellos y Román eran un poco agotadoras a veces. Entonces, ¿crees que puedes sacar a esta persona o no? Insistió en la pregunta. Román lo pensó y miró a Neo, quien sacó su pergamino para decirle que estaba lista para filmar de nuevo. Quizás conozco a algunos lugareños que quieran causar problemas. Quizás podamos usar el robo de polvo y el aumento de precio para encubrir que son lugareños que simplemente protestan por lo que está pasando. Podía imaginárselo. Gente causando violencia en las calles, tal vez algunas consignas bien puestas. Quizás incluso involucrando a algunas personas. Sería útil que, cuando la policía empezara a tomar medidas enérgicas, no todos los miembros tuvieran antecedentes penales ni pertenecieran a pandillas conocidas. Cinder sabía apreciar las tácticas de manipulación. Después de todo, el gran plan para Bea contenía mucho de eso. A veces era muy fácil influir en el público. Solo se necesitaban suficientes para presionar en la dirección correcta, y la mayoría simplemente lo aceptaba por la opinión pública, incluso si ésta había sido manipulada. Esto podría llevar unos días y debería ser suficiente. Cebo, ¿quieres más video o algo más? Preguntó Román. Se prefiere un video, pero si puedes conseguir una muestra del material del traje, también servirá, explicó Cinder. Parecía débil ante el polvo de fuego, murmuró Román. Con suerte, puedo traer lo que quedó de su cadáver, pero eso es solo en el mejor de los casos. No prometo nada, pero al menos conseguiremos un buen video para ti. Bien, sonrió con suficiencia mientras se levantaba de la mesa y salía del edificio. Me pondré en contacto contigo. Claro que sí, dijo Román en silencio cuando estuvo seguro de que ya no podía oírla. Señaló y miró a Neo. Supongo que tendremos que llamar a unos chicos rudos. ¿Crees que los gemelos están dispuestos a armar un buen lío? Neo le devolvió la palabra malaquitas. Oh, no, ellos no. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez. Claro, ellos también si se animan. Estaba pensando en los de Edwins y en Umbre y sus Egg Boys. Neo puso los ojos en blanco. Sé que no son los mejores ni los más brillantes, pero cuando se necesita violencia descerebrada, ellos son los indicados. Necesitamos gente que cause problemas, ¿y quién mejor que ellos? Siempre están buscando empezar algo, y pagarles para que se descontrolen un poco es justo la excusa que necesitan. Neo ladeó la cabeza mientras pensaba, pero finalmente asintió. Parecía algo que esas bandas querrían. Ocupaban un lugar bastante bajo en la jerarquía criminal, por eso no los involucraron en este plan con Cinder y quien quiera que estuviera con ella. Eran matones callejeros con territorios pequeños, no por falta de personal, sino porque nadie los quería realmente. Neo, creo que es hora de visitar a unos matones locales para ofrecerles diversión y violencia pagadas. Se levantó con ganas de empezar. Neo sonrió porque le gustó el sonido de ambas cosas. Capítulo 20. Contacto total. Jaune despertó con un día en el que se sentía un poco más ligero, principalmente porque el peso que sentía sobre sus hombros, del que ni siquiera se había dado cuenta, se había aliviado un poco. Su equipo por fin sabía del extraterrestre secreto que residía en su interior. Sintió como si el muro que había erigido entre todos se hubiera derrumbado.
Claro, le costó un poco acostumbrarse a la suposición, pero sentía que, al final, esto solo fortalecería al equipo en su conjunto. Se reunieron con su equipo hermano, el equipo Ruby, como siempre en las mesas. Era un ambiente muy familiar y Jaune tuvo que admitir que se estaba acostumbrando a tener gente a la que esperaba ver todos los días en cada comida. ¿Habéis visto las noticias? Les preguntó Jan mientras desayunaban. ¿Qué noticias hay? Le preguntó Pirra. Parece que Vale se está volviendo loco. Jan sacó su pergamino para mostrarles noticias sobre varios incidentes de los últimos días. Mostraba vandalismo en edificios y tiendas, agresiones físicas, robos y similares en aumento, y la policía estaba empezando a desbordarse, según una fuente interna. Vale suele ser mucho mejor que esto, pensó Blake en voz alta. Por eso había elegido Vale para ir a Beacon. Bueno, también era el más cercano después de dejar a Adam en ese tren, pero dadas sus 4 opciones, Beacon parecía ser una de las mejores. Aben estaba demasiado lejos y, aunque tenía un fauno al mando, quería mantener su herencia fauno en secreto. Atlas estaba fuera por muchas razones. Shade, bueno, simplemente hacía demasiado calor para ella. Además, Vale tenía mejor acceso a cosas como libros y mariscos, que le encantaban. También tenía una historia de naturaleza más tolerante hacia los faunos. Normalmente, el reino de Vale es un poco más tranquilo. Ruby ladeó la cabeza, pensativa. Ella y su hermana podían ser de un pequeño rincón de Vale, pero eso no significaba que desconocieran la situación de su reino. Sí, asintió Jan. Algo está pasando. ¿Deberíamos cancelar la salida del viernes? Preguntó Pirra. Sería una lástima cambiar nuestras vidas solo por unos pocos disidentes. Weiss expresó sus ideas. Ella y su familia tenían una larga trayectoria en ese sentido, incluso a pesar de todos los actos y amenazas de violencia contra su familia por parte de extremistas como Colmillo Blanco, su familia no se dejaría vencer por tales tácticas. Yo digo que nos vayamos, me niego a cambiar mis planes solo por esto, declaró Weiss, incorporándose aún más erguida de lo habitual. Si permites que otros te pisoteen o te empujen, te lo harán toda la vida. Bueno, no puedo discutir esa lógica, dijo Jan encogiéndose de hombros. Genial, esto va a ser divertido. Los ojos de Ruby se iluminaron. De todas formas, no hemos tenido la oportunidad de hacer mucho como equipo en la ciudad y esto podría ser divertido. Pero tal vez deberíamos estar preparados en caso de lo peor, comentó Blake. Me parece bien, asintió Weiss. Después de todo, no era ilegal andar armado si se tenía el permiso correspondiente, y dado que eran estudiantes de Beacon, contaban con él. De hecho, era obligatorio tenerlo en el primer año de preparatoria en lugares como Signal. La situación era un poco más relajada fuera de las grandes ciudades, donde los ataques de los Grimm eran más comunes, por supuesto, pero ese no era el problema en este caso. Espero que la música no esté demasiado alta, gimió Valor. ¿Por qué? Preguntó Jaune. El ruido extremo duele como el fuego, aunque es mucho menos cuando estoy dentro de ti. Bueno, vale, pero avísame si es demasiado y puedo poner una excusa como que necesito ir al baño. Recuérdame que les diga a los demás. Quizá puedan ayudar a cubrir o a que la música no esté demasiado alta, ofreció Jaune. Sintió una especie de agradecimiento por parte del simbionte mientras se disponía a desayunar. Tenía otras cosas que hacer hoy, principalmente el intenso combate de entrenamiento con Pirra. Estaba emocionado y un poco indeciso. Al fin y al cabo, era Pirra. Era dolorosamente obvio que posiblemente era la estudiante más fuerte de Beacon, y no solo de primer año. Iba a enfrentarse a ella y esta vez no podía contenerse. No estaba seguro de si estaban listos para esto, pero una parte de él sentía curiosidad. ¿Hasta dónde podrían llegar? No era la misma persona que cuando llegó a Beacon. Había crecido, se había fortalecido y no estaba solo. Sintió una sensación de aliento que provenía de Valor y estaba agradecido por ello. Esta noche, iba a ver de qué pasta estaban hechos y, pasara lo que pasara, iba a dar lo mejor de sí. Era hora de ver qué había hecho por él todo su entrenamiento hasta entonces. Más tarde esa noche, el equipo JNPR caminaba por el gran baño de piedra que se extendía frente a la escuela. Jaune y Pirra estaban equipados, mientras que Nora y Ren no llevaban el uniforme escolar. El sol se había puesto, así que aprovecharon la noche para entrenar a su equipo. Pirra esperaba con ansias ver de qué eran capaces Jaune y Valor sin reservas. A mitad del largo sendero, giraron hacia el bosque iluminado que lo flanqueaba. No querían adentrarse demasiado, pero esta sería una zona apartada y agradable, y a estas alturas nadie debería sorprenderlos. Caminaron unos 10 minutos antes de encontrar un espacio abierto agradable que pudieran usar.
Bien, entonces, conectemos nuestros pergaminos. Pirra se acercó a Nora y Jaune a Ren mientras los emparejaban para vincular los datos. Aunque sus pergaminos registrarían su aura, no contaban con el sistema de la escuela para conectarse y ver dónde estaban. Por eso Ren y Nora estaban allí. Los supervisarían para asegurarse de que no entraran en números rojos ni se salieran de ellos. Después de hecho esto, ambos compañeros fueron a sus posiciones, Ren y Nora junto a los árboles mientras Jaune y Pirra estaban en el centro del claro. ¿Estás listo?, gritó Pirra. Casi, Jaune sacó sus armas cuando, de repente, el simbionte lo cubrió con la armadura blanca que solía usar. Pirra sonrió mientras preparaba su escudo y su arma principal se convertía en rifle, dejándolo en la ranura de su escudo a la altura de los ojos. Muy bien, dijo Nora sonriendo mientras levantaba un brazo y lo bajaba rápidamente. Váyanse. Pirra empezó a dispararle a Jaune barra Valor mientras este avanzaba usando el escudo para bloquear cada disparo. Se concentró en dispararle a la cabeza para que moviera el escudo hacia allí. Era una táctica que usaba para cegar a otros que los usaban y así poder moverse a una nueva posición. Sin embargo, al saltar a un lado y seguir disparando, Jaune reaccionó sin dudarlo. El escudo seguía levantado, pero él acortaba la distancia rápidamente, como si pudiera verla. Entonces se dio cuenta de su error. Jaune sí la veía. O al menos Valor sí la veía y le transmitía la información. Valor, técnicamente, no tenía ojos y veía el mundo con una perspectiva de 360 grados. No dejó que esa pequeña sorpresa la afectara, así que cambió rápidamente de táctica, puso su arma en modo espada y se lanzó al ataque. Jaune podía sentir la fuerza de su simbionte mientras trabajaban juntos, era extraño, era como si todo se intensificara cuando Valor estaba fuera de él. Aquí viene Jaune, asintió mentalmente mientras la espada chocaba con el escudo e intercambiaban golpe tras golpe. Tenía que admitir que los ataques de Pirra eran fuertes y rápidos, pero con su simbionte podría ser más fuerte y casi tan rápido como él. Pirra sentía la fuerza de cada golpe que recibía en su escudo o que debía desviar con su arma. El impacto era mucho mayor que el que jamás había sentido de alguien. No estaba segura de cuánto más fuerte era con el simbionte, pero estaba segura de que era mucho más fuerte que el de Jaune normalmente. Sintió los impactos con fuerza. Eran golpes muy fuertes considerando su tamaño y complexión. Tuvo que adaptarse para desviar más los golpes o, de lo contrario, la agotaría si los recibía directamente. Jaune sentía que se esforzaba por mejorar a medida que avanzaba el entrenamiento. Nunca antes se había entregado por completo a Valor, así que ambos estaban aprendiendo a sincronizarse en este nivel de combate. Poco a poco, aprendían cuáles eran sus velocidades máximas y su fuerza máxima. Pirra los impulsaba a descubrir sus límites. Había una sensación de emoción al sentir que Jaune finalmente empezaba a estar a su altura. Creo que es hora de llevar esto al siguiente nivel, de acuerdo, asintió Jaune mentalmente mientras sus brazos parecieron dispararse y extenderse. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par al descubrir de repente que la distancia entre ellos ya no existía, pues los brazos que sostenían la espada y el escudo se extendían con las armas. Se apartó rápidamente del escudo y desvió la espada hacia el suyo, pero mientras se movían en el aire, cambiaron de dirección repentinamente, pues los brazos podían doblarse en cualquier punto. Afortunadamente, su apariencia la ayudó a mantenerse por delante de ellos. Podía sentir el metal de la espada y el escudo de Jaune. Intentó desviarlos como de costumbre, pero sintió resistencia. «Eso no funcionará con nosotros», dijeron Jaune barra Valor al unísono. «Conocemos ese truquito tuyo». Pirra continuó moviéndose como una bailarina, esquivándolos, volteándolos y contrarrestándolos como pudo. Esperó mientras recomponía su apariencia y, de golpe, creó un campo de polaridad inversa para enviar sus armas en la dirección opuesta y luego, sobre sus propias armas y armadura, para lanzarse hacia adelante. Como conocían su apariencia, su táctica habitual de ser sutil no iba a funcionar, así que iba a cambiar de estrategia y darlo todo. Usar su habilidad magnética para ir más rápido era un truco difícil de dominar, pero valía la pena. Por eso usaba más armadura metálica que la mayoría de los estudiantes. No era solo para protegerse, sino también para poder usar su apariencia consigo misma. Ella se precipitó a través del espacio entre ellos como un cohete mientras lo pateaba una vez en el pecho y siguió con un corte vertical de su espada mientras giraba y lo golpeaba con la cara de su escudo tirándolo hacia atrás.
El simbionte se extendió desde su espalda y empujó, haciendo que su caída hacia atrás se convirtiera en una media voltereta hacia atrás mientras aterrizaba sobre sus manos y rodillas, con los brazos tirando de sus armas hacia atrás. Está bien, eso fue impresionante, sí, es una de las mejores por una razón, dijo Jaune, levantándose lentamente mientras los dos empezaban a dar vueltas uno alrededor del otro. Ese poder magnético es molesto de manejar ya que tus armas son de metal, estoy tratando de mantenerlas en funcionamiento pero es como luchar contra una corriente, afortunadamente no soy de metal así que ella solo puede concentrarse en las armas y la idea golpeó a Jaune cuando el simbionte pudo ver lo que estaba pensando. Oh, eso podría funcionar, está bien, ella cambió las cosas, así que hagamos lo mismo. Jaune cambió de postura mientras Pirra esperaba a ver qué tramaba. Esto se está poniendo interesante, ¿qué crees que pasará ahora? Preguntó Nora emocionada desde la banda. No estoy seguro, pero parecen tener algo planeado, observó Ren atentamente. Era raro que alguien hubiera durado tanto contra Pirra en la escuela. De hecho, probablemente estaban alcanzando el récord de tiempo que ella había luchado en la clase de combate. Pirra tenía su escudo en alto y la espada apoyada sobre él, preparándose. De repente, el simbionte pasó sobre la espada y el escudo, y así, su percepción de ellos se desvaneció. Fue como si las armas hubieran desaparecido de repente. Podía ver su silueta, pero no las encontraba. Fue entonces cuando Jaune lanzó el ataque como la última vez, pero esta vez no pudo sentir las armas. No pudo alterar su trayectoria ni mantenerlos alejados. Estaba tan concentrada en ellos que al principio no se dio cuenta de que Jaune se acercaba. Esta vez, venía hacia ella. Lo vio y le lanzó una patada giratoria con salto al pecho, pero en lugar de un golpe sólido, sintió que su pie impactaba contra algo mucho menos sólido. Esta vez no, dijeron. Se dio cuenta de que se estaba cayendo, excepto por el pie. Lo vio clavado en su pecho, como si hubiera pisado barro blanco cuando Jaune giró el cuerpo y, de repente, la soltó. Cayó al suelo, pero rodó con él y se incorporó de una patada hasta agacharse. Un mechón de su cabello rojo se le había soltado en la cara al intentar apartarlo de su vista. Alguien se está divirtiendo, dijo Jaune barra valor. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Pirra. Estás sonriendo. Hizo una pausa al darse cuenta de que estaba sonriendo. De hecho, lo estaba disfrutando. Hacía tanto tiempo que no sentía que podía superarse, y Jaune con valor lo estaba haciendo. No podía confiar en su apariencia como siempre y tuvo que usarla de maneras que no había hecho hasta ese momento. El simbionte le dio a Jaune una forma de luchar tan versátil que era difícil predecir qué sucedería después. La emoción de todo aquello, no se había sentido así desde su primer torneo. Después de eso, todo parecía ir volviéndose cada vez más fácil. Ya no suponía un verdadero desafío para ella. Fue una de las razones por las que se retiró de los torneos. Simplemente dejó de disfrutarlos. Sin embargo, hoy en ese momento, Pirra se estaba divirtiendo mientras se lanzaba hacia adelante para atacar nuevamente. Los ojos de Nora y Ren se abrieron ante el renovado ataque que Pirra estaba haciendo, ahora se movía más rápido pero Jaune de alguna manera la seguía. Nunca los había visto caer así, observó Nora mientras ambos parecían no cansarse, sino que seguían atacando y defendiendo. Ninguno de los dos conseguía un golpe certero a pesar de intentarlo. Pirra usaba años de entrenamiento y experiencia para mantenerse por delante de Jaune, quien, aunque impresionante, no estaba acostumbrado a luchar con valor al máximo. Es impresionante, observó Ren al ver el aura de Jaune, pero seguía siendo buena. ¿Cómo va el nivel de Pirra? Nora dio un salto porque se le había olvidado comprobarlo. Todavía en verde. No podemos seguir haciendo esto, tenemos que romper el estancamiento. Estoy abierto a sugerencias, pensó Jaune intentando mantener la concentración. Valor tenía razón. Pirra aprovecharía cualquier oportunidad que le dejaran. No hay ningún anfitrión anterior que pudiera haber ayudado. El simbionte lo pensó y le dio a Jaune algunas ideas rápidas. Jaune las vio en su mente como destellos de comprensión al captar su atención. Como esto no llevaba a ninguna parte, era hora de dominar a Pirra y abrumarla. Esperó unos cuantos golpes cuando ella estaba concentrada en su espada, que regresaba, cuando desató el nuevo ataque contra ella. Esta vez, 12 apéndices con forma de tentáculos emergieron de diversas partes de su cuerpo. De los brazos, el pecho, la espalda y los muslos. Todos surgieron como varias puntas que formarían copias de su escudo o de su espada. Jaune le cedía el control total a Valor. Simplemente, había demasiadas cosas sucediendo como para que una mente humana pudiera controlarlas por completo.
Pirra fue tomada por sorpresa una vez más. No esperaba semejante ataque. Intentó seguirle el ritmo, pero había demasiadas cosas que controlar. Sintió un fuerte golpe en la pierna, el hombro, el costado y otro que le rozó la cabeza. Entonces, 3 de las extremidades del escudo la impactaron, haciéndola volar hacia atrás. Aterrizó con fuerza y rodó, pero solo logró quedar boca abajo, con la cabeza flotando por el golpe. Sacudió la cabeza y miró hacia arriba para ver a lo lejos. Jaune parecía estar esperándola. Aunque agradeció el gesto amable, él necesitaba aprender a presionar el ataque. Se arrodilló, cambió rápidamente de arma y comenzó a disparar a las extremidades adicionales. Esta vez, el simbionte recibió los impactos. El escudo de Jaune no lo protegía de las balas de polvo de fuego que impactaban. Jaune sentía el dolor de cada disparo. Cada disparo se sentía como si lo hubiera picado una abeja, y Pirra disparaba a diestro y siniestro. Esto realmente duele. Lo sé, Jaune apretó los dientes. Su ataque se detuvo cuando el simbionte retiró su masa para intentar protegerse en vano. Si Valor tuviera aura para ayudar, espera, el aura podía expandirse brevemente, ¿y qué si la expandía alrededor de Valor? Vale la pena intentarlo, tenemos que, hacer algo. ¿Qué dolió? Jaune nunca había intentado esto, pero sentía algo por su aura. Pirra lo había ayudado a comprenderla durante su entrenamiento. Dijo que le ayudaría a descubrir su semblante algún día. Aunque no tenía ni idea de cuál era su semblante, sintió esa calidez en su interior y la atrajo con cuidado a la superficie. Transmitió esa sensación a Valor a través de su vínculo. Pudo sentir a Valor suspirar de agradecimiento al ver que sus disparos no le dolían tanto. Ambos sintieron los impactos, pero el dolor abrasador del fuego ya era soportable. Las extremidades de Jaune se estiraron intentando aferrarse a Pirra mientras ella se apartaba. Podía notar que algo era diferente. Sus disparos al principio estaban surtiendo efecto, pero ahora podía ver el impacto amarillo pálido en el aura de Jaune, ahora en el simbionte. Sonrió, consciente de lo que había hecho. Ahora tenía que romper su aura para alcanzar al simbionte que también protegía a Jaune. Era como una doble capa de defensa. Aún no había usado su arma en modo jabalina, pero si encontraba un solo hueco para un buen disparo y lanzaba con todas sus fuerzas, podría ser suficiente. Su aura ya había recibido algunos impactos, así que, aunque sabía que tenía mucha, podría ser suficiente para romperla o al menos debilitarla. Cambió a la tercera y última forma de su arma mientras seguía esquivando las extremidades adicionales. Intentaba seguirle la pista, pero era muy difícil. Pensó, abriendo mucho los ojos al ver el pequeño hueco en la defensa. Se estaba posicionando y a punto de lanzar su arma. ¡Alto!, gritó Ren mientras ambos combatientes se detenían para mirarlo. Ren sacó su pergamino para mostrárselo. Jaune, tu aura acaba de entrar en el amarillo. ¿Qué?, preguntó Nora, mirándolo sorprendida y luego el pergamino en sus manos. Pero no nos alcanzaron, afirmó Jaune confundido mientras el simbionte se alejaba de su cabeza mientras las extremidades se retraían. Ren frunció el ceño mientras miraba el pergamino. De hecho, tu aura sigue bajando, ¿la estás usando? Ah, cierto, Jaune dejó de verter su aura en su simbionte. ¿Qué te parece? Ren volvió a mirar y asintió. Listo, se detuvo. Todos se reunieron para observar los resultados del entrenamiento. Jaune retiró el simbionte. Pirra, por su parte, sintió que recuperaba la respiración. Jaune y Valor la habían presionado mucho, y estaba decepcionada de que el entrenamiento terminara así. Aún así, al menos con esto comprendió mejor lo que Jaune podía hacer con el simbionte. Aún quedaba mucho por descubrir, y lo esperaba con ilusión. La habían presionado para igualar su fuerza y velocidad usando su apariencia en su propia armadura durante la mayor parte del combate al final. Tendría que refinar esa técnica si no quería quedarse atrás una vez que Jaune se sintiera más cómodo usando Valor y ganaran más experiencia trabajando juntos. Miren esto, les mostró Ren el registro del nivel de aura de Jaune mientras observaban juntos su pergamino. Su aura se estaba agotando constantemente en ese momento. Usar tu aura de esa manera debe drenarte al intentar empujarla hacia mí. Valor cree que cuando use mi aura para cubrirlo, se creó una especie de drenaje. Jaune miró a todos. ¿Tiene sentido? Ren lo pensó, cerrando los ojos, sumido en sus pensamientos. Puedes extender tu aura para protegerte. Ren recordó haber hecho precisamente eso para bloquear el colmillo del rey Taijitu mientras continuaba uno. Incluso usó su apariencia cuando él y Nora eran niños para esconderlos de los Grimm aquel día en la aldea, cuando quedaron huérfanos.
Sé que puedes infundir aura en otros y en objetos, dijo Pirra. Pero suele estar limitado de alguna manera a los niveles de aura de la persona. Aún no tenemos ni idea de cómo usa el aura el simbionte. Ren ladeó la cabeza mientras observaba los datos. No tiene sentido que caiga tan rápido, dado que tiene la misma masa y tamaño que Jaune. Oh, creo que veo el problema, déjame hablar. Jaune asintió mientras el simbionte lo cubría y comenzaba a hablar. Creo que puedo explicarte que el tamaño, el peso y las dimensiones de los simbiontes no son tan fijos como parecemos. Podemos modificarlo todo para adaptarlo a nuestras necesidades, así. De repente, la figura de Jaune se multiplicó, pareciendo el doble de grande que sus músculos, hasta parecer un campeón de levantamiento de pesas con apenas 60 centímetros de altura. Luego volvió a la normalidad. Como pueden ver, podemos cambiar no solo nuestro tamaño, sino también nuestro volumen. Sin embargo, hay un límite máximo que podemos alcanzar. Eso no tiene sentido, dijo Ren, parpadeando confundido. Lo que dices va en contra de las leyes de la física. Solo los que conoces, respondió Valor con una sonrisa dibujada en la máscara. Los simbiontes somos tesseractos extradimensionales vivientes. ¿Qué significa eso? Preguntó Nora, moviendo la mano ligeramente como si estuviera en clase. Miró a Pirra y a Ren, pero ninguno de los dos estaba seguro de qué era. Jaune ya lo había oído antes, pero aún no entendía bien qué significaba. Bueno, ¿cómo explicar esto? Suspiró Valor y lo pensó. Bueno, tú vives en 3 dimensiones. Bueno, un tesseracto existe en 4. Piensa en un cuadrado. Al desplegarlo, obtienes 6 cuadrados. Ahora, al desplegar un tesseracto, obtienes 8 cubos. Creo que necesito ayudas visuales, parpadeó Nora mientras Jaune lo imitaba y se unía al extraterrestre. Intentaré hacer uno más tarde, suspiró Valor, deseando poder enseñárselo. Espera, podía enseñárselo. Bueno, puedo enseñárselos, todos tómense de la mano. Extendió la mano mientras Pirra colocaba la suya encima. Nora se abalanzó con entusiasmo, aunque Ren dudaba un poco. La colocó lentamente sobre la de Nora mientras el simbionte blanco se deslizaba lentamente sobre ellos. Pirra había tenido esta sensación antes, pero ahora se le unieron 2 mentes más. Nora y Ren se sorprendieron al poder sentir así a todas las mentes del grupo. Entonces, comenzaron a aparecer en su mente imágenes de un cubo, dentro de otro cubo, con líneas que conectaban las esquinas. Vieron cómo el cubo se expandía hacia un lado mientras se transformaba, pero de repente, el cubo interior fue reemplazado sin problemas. Era como si los cubos se absorbieran mutuamente. Entonces, la imagen se descomprimió al descomprimirse y se reveló una línea de cubos, con una sección con un cubo en cada superficie, formando una pequeña forma de daga, pero todos en cubos. El simbionte se retiró cuando el vínculo se desvaneció, dejando a Nora y Ren un poco perdidos cuando la repentina gestalt mental que habían compartido los abandonó. Vaya. ¿Siempre es así? Preguntó Nora. Lo sentí más profundo cuando lo hice, comentó Pirra. Cada vez que eso sucedía, sentía como si tuviera que reorientarse. Eso fue una experiencia, Ren nunca había sentido algo así. Era tan difícil de expresar con palabras. Había oído la expresión desnudar el alma, pero ahora sentía que realmente sabía lo que significaba. Genial, creo que ya entiendo qué es esta cosa de Tessa, Nora miró a Jaune barra Valor. ¿Y cómo es que usar tu aura con él la arena? ¿Por qué lo está empujando hacia algo mucho más grande de lo que parece? Pirra se dio cuenta de repente de lo que estaba sucediendo. El simbionte era básicamente más grande de lo que parecía, así que cuando Jaune le inyectaba su aura, le tomó mucho más de lo que cabría esperar. Ren también captó esta línea de pensamiento. Entonces, al forzar tu aura así, la agotas mucho más rápido. El simbionte se retiró una vez más para dejar hablar a Jaune. Bueno, supongo que esto significa que solo puedo usar esto por tiempo limitado. Diría que sí, asintió Pirra. Aunque puedes usarlo para proteger a Valor, es una debilidad. ¿Por qué lo usaste así? Son las balas de polvo de fuego, explicó Jaune. El fuego es su punto débil. Le duele mucho. Oh, lo siento mucho, Pirra no sabía que esa bala de fuego era solo una de las muchas balas genéricas que usaba. No pasa nada, es como si nos hubieran picado, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Además, me volveré a encontrar con eso, mejor prepárate. Supongo que podría usar mi aura para defenderlo del fuego y apagarla cuando sea seguro. Eso aún podría agotar tu aura rápidamente, le dijo Ren. Y si se agota y el fuego supera a Valor, quedarás indefenso sin aura.
Esto es algo en lo que tendremos que pensar. Jaune asintió con la cabeza. Sí, parece que aprendimos un poco más de esto de lo que originalmente pensé que habíamos aprendido. Debo admitir que lo disfruté, le dijo Pirra. Hacía mucho que no iba tan lejos. Espero que podamos hacerlo más a menudo. Sí, con 2 miembros de equipo súper geniales vamos a destruir a todos los demás equipos, se rió Nora con orgullo. Jaune no puede ir a por todas, Nora, negó Ren con la cabeza. No estoy seguro de que tenerlo cubierto de repente con un traje viviente pueda considerarse una apariencia. Es radicalmente diferente a todo lo que he leído. Nosotros también, pensaron Jaune y Valor al mismo tiempo. De cualquier manera, será mejor que regresemos, Pirra notó la hora. Si regresamos caminando ahora, podremos estar de vuelta antes del toque de queda. Sí, no le pongamos mala cara a la profesora Goldwitch. Nora, si bien respetaba a su maestra, también sentía cierto temor por ella. Aunque era justa, también era dura contigo si rompías las reglas. Quizás deberíamos probar esto los fines de semana, cuando casi todos van a la ciudad a relajarse o a divertirse. Preguntó Jaune. Pirra asintió. Eso podría funcionar, además, el toque de queda es mucho más laxo los fines de semana. Bueno, suena bien, pero yo también quiero probar suerte con ellos, sonrió Nora. Verlos pelear me dan ganas de probar suerte. Pirra le sonrió a la chica más baja. Estoy segura de que se puede arreglar, después de todo necesitamos saber cuál es el potencial completo de Jaune y Valor, ya que no puede salir en la clase de combate, y no podemos usar las salas de entrenamiento en caso de que alguien entre. De todos modos, Jaune extendió los brazos, necesito encontrar una mejor manera de usar mi aura para protegerlo, para que no se agote tanto. Estoy segura de que pensaremos en algo, le dijo Pirra. Con ese equipo, JNPR salió del bosque y tomó el camino principal de regreso a la escuela. Capítulo 21. Canta para alejar al caballero. Era viernes por la noche y los equipos JNPR y Ruby salían a divertirse en grupo. Había sido una semana larga con un examen el viernes y casi todos sentían que necesitaban algo para animarse. Wei se sentía segura de sus resultados, al igual que Pirra, Jaune y Ren. Después de eso, la situación fue un poco ambigua. Yang y Black sintieron que les fue bien, mientras que Ruby y Nora odiaban los exámenes. Principalmente porque se ponían ansiosas todo el tiempo. Fue especialmente duro para Ruby, ya que tuvo 2 años de descanso, así que tuvo que redoblar sus estudios. Por suerte, todos estaban dispuestos a ayudarla. Jaune, por supuesto, contó con su propia ayuda con Valor, pero las sesiones grupales le ayudaron a completar los espacios en blanco o a comprender mejor los conceptos. Realmente me vendría bien algo para relajarme, dijo Ruby mientras los grupos se dirigían al aeródromo para dar un paseo por la ciudad. Sí, esta semana se me hizo eterna, asintió Yang. ¿Tanto estudio extra además de la tarea que tenía que entregar el jueves? Por favor, no me lo recuerdes, gimió Nora. Estaba agradecida por el fin de semana para finalmente relajarse un poco. Bueno, este viaje debería ayudar a desahogarse, dijo Black encogiéndose de hombros. La verdad es que no era muy melómana, pero Yang le dijo que podían pasarse por una librería antes de ir al karaoke. Eso le vino bien, ya que tenía algunos libros encargados que había estado buscando tiempo para recoger. Por suerte, no fue para los libros de Tucson. Era una pena que tuviera que ignorar su tienda. Al ser parte del Colmillo Blanco, era uno de sus contactos en la ciudad y estaba bastante segura de que Adam ya habría corrido la voz sobre ella, así que mantenerse alejada de un lugar así era importante. Además, entrar con Weiss después de que ella se fuera del Colmillo Blanco, bueno, eso era buscarse problemas. Suspiró mentalmente, era una pena, le gustaba Tucson, era un buen hombre, pero ahora que había abandonado el Colmillo Blanco, lo más probable era que ahora fuera vista como una traidora entre quién sabe cuántos miembros en este punto. Pensándolo lógicamente, se le ocurrieron varias posibilidades. O bien le informaría al Colmillo Blanco dónde estaba, algo que no creía que haría, pero incluso si no lo hiciera, otro miembro podría verla allí si la visitaba al mismo tiempo que un miembro del Colmillo Blanco que la conocía. Eso era algo que quería evitar, aunque estaba segura de que no diría nada si los demás miembros descubrían que se metería en problemas con ellos por protegerla. Entonces, al final lo mejor fue mantenerse alejado y evitar ponerlo en malas condiciones y encontrar una nueva librería. No era tan cálida y amigable como la de Tucson, pero era bastante decente, incluso si su inventario no coincidía con el de Tucson. Así que, Jaune, ¿ya tienes las cuerdas vocales calentadas?, preguntó Yang, bromeando con él, dándole un codazo. Se rascó la nuca.
Sí, no confío tanto en mi talento musical. Sobre todo después del desastre que fue cuando intentó tocarle una canción de amor a Waze con una guitarra que apenas sabía tocar. Debería haber tomado más clases, ya que apenas sabía usarla. Podría ayudarte a ajustar tus cuerdas vocales mientras cantas, ofreció Valor. Jaune lo consideró, pero lo descartó. Solo quería divertirse con todos, y aunque su equipo sabía de Valor, si de repente empezaba a cantar de maravilla cuando el equipo rubí lo escuchó cantar por primera vez, sería demasiado para ocultarlo. Sabían que estaba entrenando y esforzándose para explicar su rápido aumento de fuerza y habilidad, pero de repente cantaba sin problemas. Waze, precisamente, se daría cuenta de ese detalle, pensó. Así que se resignaba a no tener buena voz para cantar. Después de todo, nadie era perfecto. Aunque quizás al menos podría practicar un poco más con la guitarra. Esa era una habilidad en la que podía trabajar, al igual que sus habilidades de lucha. Solo necesitaba tiempo y práctica. Bueno, de todas formas se trata más bien de divertirse, dijo Jan encogiéndose de hombros. Jaune asintió y luego vio que llevaba sus armas, aunque compactas. ¿Esperas problemas? Jaune se señaló las muñecas mientras ella bajaba la mirada y se encogía de hombros. Llámame paranoica, pero la situación en Vale ha estado un poco tensa con todo el vandalismo. Solo quería un seguro por si surge algo, además soy la única que puede llevar sus armas sin que se note. Jaune tuvo que admitir que tenía razón en lo último. Sus armas, cuando no estaban extendidas, parecían brazaletes elegantes. Si bien podían llevar armas como estudiantes, generalmente no lo hacían cuando salían a la ciudad, por varias razones. Oye Valor, ¿estarás bien con la música en una habitación pequeña? Le preguntó a su simbionte. Siempre y cuando no sea demasiado fuerte, en el mejor de los casos me daría lo que yo llamaría un dolor de cabeza, creo pensó un poco en eso, no quería que su compañero alienígena saliera lastimado por intentar divertirse. Notó que Jan lo miraba con extrañeza. ¿Qué pasa? Le preguntó. Tienes esa cara de estar pensando profundamente. Realmente necesitaba mejorar su cara de póker al pensar o hablar con su simbionte en público. Pensó en qué excusa podría poner. Solo espero que no sea demasiado ruidoso, tengo oído sensible. ¿En serio? Jan arqueó una ceja ante eso. Ah, sí que lo sabe, dijo Pirra de golpe, dándose cuenta de lo que pasaba. Nos lo ha contado. ¿De verdad? Preguntó Nora antes de que Ren la empujara suavemente. Ah. Vale, ahora lo recuerdo, no suele salir a colación, así que lo olvidé. A mí me pasa igual, comentó Blake, aunque para ella era por las orejas de gato que escondía tras su lazo. Así que, mientras no se ponga demasiado ruidoso, no debería haber problema. Era uno de los problemas de ser fauno. Claro que tener mejor oído y vista es genial, pero estar entre multitudes con muchos gritos y música a todo volumen no era lo mejor para ella ni para quienes tenían audición agudizada. Estaba bastante segura de que Velvet tenía problemas similares con sus orejas de conejo. Rayos, el ruido es parte de la diversión, suspiró Jan, pero no quería apartar a Jaune y Blake de la diversión. Blake era su compañero y Jaune, bueno, esas eran emociones muy complejas para ella. Bueno, podemos mantenerlo a un nivel que todos disfruten. Me parece bien, dijo Ruby alegremente. Estás de buen humor, comentó Nora. Oye, es la primera vez que nuestros equipos se juntan fuera de la escuela. No he hecho nada parecido desde que dejé Patch, explicó. Ruby solía tener su propio círculo de amigos con los que podía pasar el rato después de la escuela, pero ahora estaban 2 años por detrás de ella. Quizás nunca volviera a ver a la mayoría, e incluso si vinieran a Beacon, ellos serían de primer año mientras que ella estaría en tercero. Otra cosa que odiaba era saber que estaba perdiendo el contacto con ellos. Antes les escribía a diario, pero luego era semanal. Ahora tenía que acordarse de escribirles, y sus respuestas seguían el mismo camino. Lo odiaba, pero sabía que ahora tenían vidas totalmente diferentes. Era una de las razones por las que quería que esta salida saliera bien. Blake, Waze y el equipo JNPR solo eran amigos, bueno, su amistad aún era algo cercana a Waze, pero estaba segura de que con el tiempo se convertirían en mejores amigos. Sí, no pasamos mucho tiempo juntos fuera de la escuela, asintió Nora con la cabeza. Exactamente. Señaló Ruby. El vuelo a Vale fue corto y sudoroso, y Jaune, una vez más, estaba súper agradecido de que su simbionte le hubiera quitado el mareo durante el vuelo. Vale estaba tan ocupado como siempre, así que primero fueron a la librería para Blake. Aunque, estando allí, algunos otros decidieron comprar algunas cosas por su cuenta.
Ren encontró un libro sobre alimentos saludables que quería probar más tarde. Jaune, aunque decepcionado por no tener cómics ni libros de bolsillo, sí encontró un libro de ciencia ficción sobre alguien que viaja por las estrellas. Oh, como señaló Valor tras echarle un vistazo rápido, ciencia comedia, ya que había muchas cosas que el guionista obviamente desconocía sobre el espacio. Aún así, Jaune pensó que sería interesante ver cómo se comparaba con la realidad. Ruby encontró un libro sobre la historia de las armas, con ilustraciones completas y planos, tras darse cuenta de que tenía que conseguirlo. Blake consiguió algunos libros que leería más tarde, uno de ellos perteneciente a una serie que estaba siguiendo. Los demás miraron a su alrededor, pero nada les interesó realmente en ese momento. Después se fueron y se dirigieron a la zona del club que Jan encontró. Era un edificio estrecho al que llegaron con una puerta de cristal y un letrero en lo alto que decía The Velvet Room. Jan sonrió con sorna al oír el suspiro. ¿Crees que Velvet tiene un trabajo secundario en secreto? Bromeó. Terciopelo es un nombre común. Blake puso los ojos en blanco. Es cierto, asintió Jan mientras entraban. Había una pequeña área de reunión con alguien trabajando en el escritorio a un lado. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó amablemente. Sí, queríamos una habitación, dijo Jan. Reservé una a través de la página web. Sacó el pergamino para ver el correo electrónico de confirmación. Escaneó la parte con el código de barras mientras el sistema le proporcionaba toda la información. Les dijo el precio, ya que todos decidieron contribuir, ya que era un evento grupal. Wei se ofreció a cubrirlos, pero entre los 8 era bastante fácil cubrir su tiempo. La mujer le dio una llave con el número 5 y les indicó cómo llegar. Subieron 2 pisos por la escalera para llegar a su habitación. El lugar tenía una escalera central en la parte trasera y un pequeño pasillo en cada piso, con 4 habitaciones por planta. Al entrar a su habitación, se fijaron en las máquinas expendedoras de refrescos y aperitivos en cada planta. La habitación tenía 2 sofás largos a cada lado de la pared, y uno al fondo formando una gran U. Había una mesa en el centro y un escenario junto a la puerta con el teleprompter y los equipos de música. No está mal, asintió Jan con la cabeza. Sudor. Nora saltó y cayó de culo en el sofá. ¿Qué es esto? Encontró una carpeta en la mesa, junto a una tableta. Al abrirla, encontró una lista de canciones impresa con un número al lado de cada una. No fue difícil darse cuenta de que se introduce el número para que suene la canción. A continuación, se trató de la distribución de asientos, ya que hubo una pausa un poco incómoda. Jaune esperaba sentarse junto a Weiss, quien no estaba pensando realmente en quién sentarse, mientras que Jan y Pirra esperaban sentarse junto a Jaune. Blake y Ruby se sentaron, así que Weiss hizo lo mismo. Jan vio la oportunidad y vio que Jaune se movía, probablemente para sentarse a su lado. Sabía que era un poco sucio, pero en el amor y la guerra todo vale. Estaba en mejor posición y se sentó junto a Weiss. Dado que todos los miembros del equipo Ruby estaban sentados juntos, no era nada fuera de lo común. Jaune hizo una pausa pero se encogió de hombros mentalmente. Hubiera sido agradable sentarse junto a Weiss, pero se llevaba bien con Jan, así que no fue del todo malo mientras se sentaba junto a ella. Al ver esto, Pirra supo exactamente lo que Jan había planeado y tuvo que reconocerle el mérito a la rubia por sentarse tácticamente junto a Jaune. Decidió sentarse al otro lado de Jaune, ya que eran compañeros, lo cual era natural. Ren ocupó el lugar vacío entre Nora y Pirra, siendo el último en pie. Entonces, ¿quién quiere ir primero? Jaune miró a su alrededor. Yo digo que dejemos que la profesión avance primero. Jan le dio un codazo a Weiss. Muéstranos cómo se hace. ¿Sí? Quiero oír cantar a Weiss. Ruby sabía que su pareja cantaba, pero nunca la había visto en vivo. Había encontrado algunos vídeos en línea de ella cantando y tenía una voz increíble. Pero escucharla en vivo sería aún mejor para ella. No estoy segura. Weiss le quitó el libro a Nora y los hojeó. Conocía algunas canciones, pero su estricta educación la había llevado a tener poca exposición a ciertos tipos de música. Su padre no se lo permitía. Entonces vio una canción muy familiar porque algunas de las que había cantado estaban allí. No todos, pero al menos algunos. Vio la canción This Life of Mine y la eligió. Ruby miró por encima del hombro para ver qué estaba escribiendo. Oh, oye, ese es uno tuyo, genial. Ella recordó esa canción como una de las pocas que logró escuchar antes. ¿En serio? ¿Tu propia canción? Preguntó Blake. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Weiss, levantándose y dirigiéndose al escenario. Blake se encogió de hombros.
Solo pensé que querrías salir de tu zona de confort, eso es todo. Waze le dio vueltas, pero la canción estaba empezando a sonar. Quizás podría probar algunas más después, pero ahora quería calentarse y cantar algo que le resultara familiar, con la letra al derecho y al revés, le ayudaría. La canción empezó al oír la música que le resultaba familiar, y respiró hondo y se puso en la mentalidad que usaba para los conciertos. Cerró los ojos un segundo y se sumergió en la canción. Se sumergió en ella, una canción que había cantado muchísimas veces, pero cada vez ponía el alma en cada palabra. Los demás se quedaron allí, sorprendidos por Waze. Sabían que cantaba, pero oírla y verla eran algo diferentes. Waze no se movía mucho y, cuando lo hacía, sus gestos eran cuidadosamente mínimos, solo para los momentos precisos de la canción. Para Waze, simplemente apartó el mundo. Su mundo era la canción, y por eso la vivía y respiraba. Para cuando terminó la canción, hacía mucho que no sentía esa sensación de paz. El aplauso de todos la sacó de sus pensamientos. Estaba acostumbrada, pero le pareció más especial que se tratara de este pequeño grupo y no de una multitud de personas sin rostro. Podía ver sus expresiones al cantar, ya que las luces del escenario no la cegaban. Maldita sea la forma en que dejas en ridículo a todos, le dijo Jan con una sonrisa. No creo que quiera seguir con eso, admitió Blake. Waze, eso fue hermoso, le dijo Pirra cuando terminaron los aplausos. Sí, sabía que podías cantar, pero vaya, Jaune no sabía que una actuación en directo era mucho mejor que simplemente escuchar una grabación. Waze lo oyó todo y, aunque no lo admitiera, se sintió conmovida. Había oído al público vitorearla en otros conciertos, pero eran personas que conocía y en quienes, en general, confiaba. Cantar con ellos en esa pequeña sala fue mucho más íntimo de lo que imaginaba, y sintió una punzada de nerviosismo que no había sentido desde su primera vez cantando en público. Aprendió rápidamente, pues podía oír la voz de su padre sobre cómo debía comportarse un Schnee. Sin embargo, esbozó una leve sonrisa, asintió en agradecimiento a todos y bajó. Yo también quiero ir. Ruby se levantó de un salto y empezó a hojear las canciones. A partir de ahí, fue como si se rompiera un dique cuando todos empezaron a participar. La calidad del canto varió, por supuesto. Ruby empezó con una canción clásica de rock que a su padre le gustaba escuchar, moviéndose al ritmo de la música lo mejor que pudo. No le importaba si no cantaba bien, era solo por diversión. Blake terminó eligiendo una canción de blues, Jan optó por un rock más enérgico, Nora optó por heavy metal con mucho headbanging y gritos. Blake y Jaune casi tuvieron que salir de la sala por razones similares. Jaune probó suerte con una canción country al azar, pero al final le dio mucha vergüenza, aunque todos aplaudieron, sabía que debía de haber sonado sordo. Aún así, todo fue una broma. A algunas finalmente se les ocurrió la idea de hacer duetos. Jan y Ruby se acercaron a cantar juntas una canción disco que escuchaba su padre. Estaba hecha para dos cantantes, así que las hermanas lograron un buen trabajo con la canción. El ambiente en la sala era de pura alegría y de pasarlo bien. Incluso Waze empezaba a disfrutarlo. Nunca antes había salido así. Siempre que salía de la mansión era para grandes eventos, bailes y cosas así. Nunca solo un grupo de amigos pasando el rato. Todos se lo pasaban bien, Nora incluso logró empujar a Ren al escenario, y para una persona tan reservada como él, esto no era algo que le gustara. No le gustaba ser el centro de atención ni hablar en público. No eran su fuerte, pero Nora le había dicho que todos debían cantar al menos una vez. Suspirando, había elegido una canción lounge sobre la luna, al final se sintió totalmente avergonzado pero todos dijeron que había hecho un buen trabajo. Finalmente, Blake necesitó un respiro. Algunas canciones se le estaban poniendo demasiado altas, así que buscó algo de picar y beber. Al salir del pasillo, suspiró mientras se masajeaba las orejas de gato bajo el arco. Por suerte, las habitaciones estaban insonorizadas, incluso para su audición mejorada. Estuvo muy tentada de quitarse el arco, pero mantener en secreto su herencia faunística era algo que aún no estaba lista para romper. Hizo todo lo posible por ajustarlo y tratar de calmar un poco sus oídos. Oyó que se abría la puerta y rápidamente intentó reajustar el arco. Hola Blake, dijo Jaune al salir. Yo también salí a buscar algunas cosas para mi equipo. Está bien, miró la máquina expendedora y decidió tomar lo que parecía bueno mientras Jaune fue a la de refrescos y sacó 4 latas. Aunque Jaune no tenía por qué irse, se inventó una excusa para darle un respiro a Valor.
En general, al simbionte no le molestaba el ruido, pero algunas de esas canciones fuertes le parecían como arañazos en la pizarra, solo que en lugar de oírlas, era como sentirlas. Sin embargo, el simbionte notó algo extraño en Blake. Su cinta se movió, y al mirarla más de cerca, vio que no estaba bien colocada y que había algo más. Se dio cuenta de que escondía algo bajo el lazo. La máquina de refrescos es gratis, le dijo mientras colocaba las latas frías bajo un brazo. Gracias, asintió, tomó el último de los bocadillos y se dirigió a la máquina de refrescos. Valor notó que su arco se movía de nuevo. Estaba seguro de que algo vivía debajo. Solo se le ocurrían rasgos de fauno. La chica de terciopelo tenía largas orejas de conejo, así que quizás Blake tenía algo parecido. No orejas de conejo, seguro, sino algo mucho más pequeño y que pudiera ocultarse. No estaba seguro, pero obviamente la chica guardaba secretos, y no iba a ser él quien lo arruinara, pero su arco parecía un poco inestable. Dile que su arco está torcido, ¿eh? Jaune parpadeó y miró, y estaba un poco desorientado. ¿Y? Créeme, ella querrá saber, era extraño, pero su simbionte no le había fallado antes. Oye, Blake, ¿sabías que tu arco está torcido? Sus ojos dorados se abrieron de par en par cuando casi lo dejó caer todo antes de que su mano libre lo alcanzara. Podía sentir que se había caído mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Lo vio. ¿Sabía algo de su secreto? Al mirarlo, vio la mirada ligeramente confundida que le dirigía. Bueno, quizá no lo sepa, esperó. Gracias por decírmelo, lo arreglaré. Se encogió de hombros. Claro, no hay problema. ¿Te gusta mucho ese lazo, eh? Más de lo que crees, dijo crípticamente. Jaune siguió su camino con total naturalidad al regresar a la habitación. Blake lo observó irse antes de dejar rápidamente las cosas y reajustar el arco. Debería haberlo pensado mejor, pero no había pensado. Encontró la ventana cercana con el reflejo para ayudarse un poco mientras lo arreglaba. Bueno, eso fue extraño, pensó Jaune mientras repartía todo. Ella tiene sus razones, dejémoslo así. ¿Sabes una cosa? Ella tiene un secreto y no me corresponde contarlo. Me parece bien, pensó Jaune, si era importante, su simbionte se lo diría. Además, como decía Valor, no le correspondía revelar el secreto de nadie. No tenía ni idea de qué secreto podía ocultar un arco, pero respetaba la privacidad de Blake. A medida que avanzaba la noche, Jan tuvo que admitir que esto era mucho más divertido de lo que había imaginado. Fue agradable desahogarse y soltarse así. No eran estudiantes de Beacon en ese momento, solo eran adolescentes divirtiéndose juntos. Estaba viendo a Weiss y Ruby intentar un dueto. Ruby, bendita sea, lo estaba intentando, y se notaba el dolor casi físico que Weiss sentía al intentar igualar la canción con alguien mucho menos experimentado. Se dio cuenta de que todos la observaban y decidió atacar. Se apoyó en Jaune, quien se sobresaltó un poco por el contacto, y la miró. Entonces, ¿quieres que probemos uno juntos también? Le preguntó Jan. ¿Tú y yo? Parpadeó sorprendido por su oferta. Ella le sonrió. Claro, ¿por qué no? Realmente no tenía ninguna razón para no hacerlo, solo estaba un poco sorprendido por todo. Jan escogió una canción al subir al escenario. Jaune no la conocía, era lenta, por el ritmo de la música. Al comenzar la letra, era la historia de dos personas que querían expresarse mutuamente sus sentimientos. Jan sabía que era una apuesta arriesgada. Pensó que Jaune no captaría la sutileza, pero esperaba que algo despertara en el chico. Jaune tuvo que admitir que, aunque Jan no estaba a la altura de Weiss, cantaba mejor que él. Intentaba seguirle el ritmo y hacerlo lo mejor posible, aunque era extraño. Mientras cantaba, lo miraba directamente a los ojos y, por un momento, pensó que casi parecía que le cantaba a él. Luego miraba a sus amigos y él pensó que apenas se estaba enganchando a la canción, como le había pasado a las otras. Pirra sintió que Jan se había adelantado un poco, pues al elegir una canción que ambos cantaban, parecía que se la cantaban el uno al otro. Se mordió el labio mientras hojeaba el libro. Esperaba encontrar otra canción similar para cantar con Jaune. Pensó que dos podrían jugar ese juego. Sin embargo, justo antes de que terminara la canción, alguien llamó a la puerta mientras la anfitriona miraba hacia adentro. Lamento decirle esto, pero su tiempo casi se acaba. Pirra lloró en su cabeza, todavía estaba buscando una canción pero ahora no podía terminar de buscar una ni conseguir su turno en el escenario con Jaune. Ay, y nos lo estábamos pasando genial, dijo Ruby haciendo pucheros. Sí, fue divertido, suspiró Nora. Bueno, pues hagámoslo de nuevo, dijo Jan, guardando el micrófono.
Todavía tenemos el resto del semestre para pensar en cosas divertidas que hacer. Fue bastante agradable, admitió Weiss. Le sorprendió que le pareciera divertido. No recordaba haber hecho nunca una actividad así en casa. Simplemente salir y pasarlo bien, por así decirlo. Por primera vez se preguntó si así era como se sentía estar totalmente libre de su padre y de sus expectativas. Se sorprendió de nuevo al descubrir que nunca había pensado en ser una auténtica Schne durante su estancia allí. Fue, en cierto modo, liberador. Me apunto a hacer más actividades de equipo, dijo Jaune mientras ayudaba a poner los bocadillos y bebidas vacíos en el contenedor de la esquina, con la ayuda de Pirra y Blake. Esto se sintió muy bien, quizás deberíamos pensar en más actividades en grupo. Eso suena divertido, asintió Pirra, pues ella también, a pesar del final, lo había disfrutado. Nunca pasaba mucho tiempo con sus amigos en casa debido a su apretada agenda. Ahora que ya no tenía que lidiar con los campeonatos ni con los patrocinadores, se dio cuenta de que tenía más tiempo libre del que podía aprovechar. Normalmente, dedicaba su tiempo libre a entrenar o a ayudar a Jaune con su entrenamiento después de terminar sus tareas escolares. Esta noche había sido un momento divertido y relajante para todos. Con eso, el grupo terminó de ordenar y se fueron hablando de qué hacer la próxima vez. Se mencionaron cosas como la noche de cine. Blake, con dudas, mencionó la idea de un club de lectura. Nora preguntó si Vale tenía una pista de karts o algo similar. Jan se ofreció a decir si podían ir a un club una noche juntos. Se intercambiaron muchas ideas mientras caminaban por las calles de Vale. Se estaba haciendo tarde mientras conversaban y reían de algunas de las cosas que habían cantado esa noche cuando la paz se rompió por el sonido de cristales rompiéndose, una alarma y de repente un montón de voces alborotadas. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jan. Suena como problemas, dijo Ren mientras el resto corría hacia adelante y veía a un grupo de personas vestidas con gorras rojas iguales, ya que habían roto el frente de una tienda de electrónica y se reían mientras algunos entraban a tomar algunos artículos. Una pareja estaba usando latas de aerosol para pintar la pared de la tienda. Demasiado para una noche tranquila, murmuró Weiss deseando tener su arma a mano. ¿Llamamos a la policía?, preguntó Ren. Podría ser demasiado tarde, dijo Ruby cuando el grupo los notó y se dirigió hacia ellos. Deberíamos poder con ellos. Jan hizo crujir los nudillos, aunque aún tenía las armas, pero aún estaban compactadas. Sabía que era buena idea traerlas, pero como ninguna parecía muy armada, estaba segura de que un grupo de cazadoras y cazadores en entrenamiento podría con ellas. Le lanzó una mirada de preocupación a Ruby, principalmente porque sabía que su hermana pequeña se saltaba el combate cuerpo a cuerpo por depender demasiado de su arma. Papá y el tío Crow intentaron enseñarle algo más que combate básico sin armas, pero no estaba ni cerca de su nivel, y eso preocupaba a Jan. Oigan, miren lo que tenemos aquí, caballeros, dijo uno alto con una sonrisa en su rostro. No deberían estar fuera tan tarde. ¿No deberían estar todos en la cama?, preguntó un hombre mayor del grupo. ¿Qué hacemos?, preguntó otro al grupo que sostenía un televisor. La policía está ocupada, pero tarde o temprano aparecerá. Bueno, los jefes dijeron que si querías causar problemas, quizá un poco más debería ser suficiente, repitió la alta mientras se acercaba. Bueno, así es como van las cosas. Entregas todo tu gravamen y quizá te dejemos ir. Weiss levantó una ceja. ¿Entonces nos estás asaltando? ¿Qué? ¿Ese pelo blanco significa que eres mayor de lo que aparentas? ¿Necesitas un audífono, abuela? Sí, dámelo o quizás nos divertimos, Scarface. El ojo de Weiss se crispó. Nunca le habían hablado así. Primero insultar su cabello, podía pasarlo por alto, pero envejecerla por eso. Luego burlarse de la cicatriz que tenía en la cara, que se hizo por haber tenido que luchar por su derecho a ir a Beacon. Ahora, con Weiss, su sangre no hervía, solo se le helaba con una ira gélida. Los demás tampoco recibieron bien esas palabras, pues se pusieron tensos, preparándose para la pelea. Weiss estaba a punto de azotarlo verbalmente antes de enseñarle a hablar con una dama. Antes de que pudiera decir nada, Jaune se acercó. Escuchó lo que dijo, y no le gustaba que alguien le hablara así a sus amigos. Meses antes, ni se le habría ocurrido decir nada ni dar un paso al frente. Podría haber estado demasiado asustado para intentarlo, pero eso era entonces, y esto era ahora. Iba a ser un cazador y no podía hacerlo dejándose manipular, ya no. El valor había sido fundamental para ayudarlo no solo a fortalecerse, sino también a ganar más confianza en sí mismo.
Podía sentir cómo su simbionte aumentaba su coraje y avivaba el fuego que ardía en su interior. Si bien Jaune era el más alto del grupo, el chico que tenía delante le sacaba medio pie. A Jaune no le importaba. Sentía una ardiente sensación de justicia en el pecho. Disculparse. ¿Eh? Miró a Jaune confundido. Discúlpate por lo que le dijiste y guarda todo eso, le dijo Jaune, mientras muchos asintieron. Aunque aún sentía algo de miedo, este se estaba reprimiendo en ese momento. Para eso estaba entrenando, para eso estaban entrenando todos, después de todo. No se dejaría manipular, no cuando algo malo estaba sucediendo justo delante de él. El alto solo sonrió. Mira qué pelotas tiene esta. ¿Es tu novia o algo así? Aunque le gustaría decir que sí, inmediatamente dijo. Ella es mi amiga y no me gusta que la gente les hable así a mis amigos. El hombre se rió y miró por encima del hombro. Dice que es su amigo. En ese instante, se giró hacia atrás con su primera mano alzada, intentando aprovechar la situación como distracción para asestar un puñetazo sorpresa. Jaune, sin embargo, lo vio venir, o bueno, gracias a valor. Sintió que sus reacciones y su visión se agudizaban de repente al recibir el puño del hombre en la palma de la mano. El hombre más alto parpadeó sorprendido de que el chico hubiera atajado el puñetazo. Jaune desarrolló algunos músculos con su nuevo entrenamiento, pero no era un fisicoculturista corpulento. Sin embargo, era mucho más fuerte de lo que aparentaba gracias a su simbionte. Sin decir palabra, Jaune lanzó su propio puñetazo con el puño derecho. Recordó algunas cosas que Jan le contó sobre el boxeo durante un entrenamiento en el gimnasio. Que los puntos clave para golpear a alguien eran la sien, el puente de la nariz para romperla, la oreja si quería ser sucio, pero ¿cuál era el mejor lugar? La punta de la barbilla. Era más difícil de golpear según la cara de la persona, pero si golpeabas la punta de la barbilla, era el punto de sudor. Su puño lo golpeó y la cabeza del hombre se echó hacia atrás al tambalearse. Jaune pensó que el tipo simplemente se desplomaría, pero en lugar de eso, retrocedió unos pasos con piernas temblorosas antes de caer de bruces. El hombre tenía una mirada vidriosa, como si estuviera consciente pero no procesara nada. Hubo un momento en el que nadie dijo nada. «Atrápenlos», gritó uno de los matones con sombrero rojo. Demasiado para una noche tranquila, se lamentó Jaune mientras levantaba los puños mientras todos los demás también se ponían en posición de lucha.